En esta ocasión vamos a hablar acerca de la conductividad térmica. Es una propiedad de los materiales, la propiedad por la cual se permite transferir calor a través del cuerpo mismo del objeto. Puede tratarse ya sea de un sólido, puede tratarse de un sólido cristalino, un sólido amorfo, un sólido gases. Esto realmente es irrelevante. Los cerámicos, más aislante, menos conductor térmico va a ser. Por supuesto, los líquidos tienen muchísimo menor conductividad térmica y los gases todavía menor. Entonces, esta transferencia de calor se da por la vibración de los átomos a través de ellos mismos en la red cristalográfica o en contacto entre ellos, de donde hay una zona de mayor energía hacia donde hay una zona de menor energía. Si habláramos que se está transfiriendo en una sola dirección, si pudiéramos de alguna forma eliminar los fenómenos de transferencia de calor hacia el medio ambiente, como lo son la convección, transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido o la radiación térmica, podríamos tener un fenómeno en el que solo hay transferencia de calor en una dirección. Entonces, las leyes de transferencia de calor o los postulados de transferencia de calor nos dicen que si hay un flujo de calor o una velocidad de flujo de calor a través de una área de sección transversal A, en este caso, esto es igual a lo que se conoce como la densidad de flujo de calor. Si esta densidad de flujo de calor es en la dirección X, pues nosotros podemos ponerle algún subíndice y esta va a ser igual a lo que se conoce como el gradiente de temperatura con respecto a la posición de la dirección de propagación de calor, en este ejemplo X, y esto será igual o multiplicado por la capacidad que tiene el medio de transferir calor, en este caso, como ya lo mencioné, la conductividad térmica. Se agrega un signo negativo, ya que este diferencial es negativo y cumple la segunda ley de la termodinámica. Esta conductividad térmica en unidades de sistema internacional, pues está en watts sobre metro cuadrado, grado Celsius o grado Kelvin. Y podemos inferir también que entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre uno y otro extremo, mayor será esta velocidad de transferencia de calor. Entre mayor sea el área de transferencia de calor, más velocidad de transferencia tendremos. Por eso las superficies industriales para transferir calor suelen tratarse de magnificar o de maximizar para lograr este cometido y se utilizan en general pues algunos materiales como lo son materiales metálicos o aleaciones de estos mismos para procurar tener la mayor velocidad y viceversa, si nosotros queremos que el material sea aislante, pues se utilizan materiales aislantes térmicos de baja conductividad térmica y se busca minimizar el área de transferencia de calor. Esta sencilla ecuación que he escrito se conoce, aunque no es exactamente como tal, se conoce como la ley de conductividad de Fourier en honor a el capitán de guerra francés Jean-Baptiste Fourier, que enunció estas ideas. Hola, estamos aquí en el laboratorio para hacer una prueba de conductividad térmica.
En el interior de esta campana, que me permite hacer la extracción de aire gracias a esta bomba de vacío que yo tengo en la parte de atrás, voy a ser capaz de medir la conductividad térmica de diferentes materiales. Voy a encenderlo, ahorita no tengo vacío, voy a encenderlo. Vamos a esperar a un valor cercano a las menos 0.8 pulgadas de mercurio, tal vez no lleguemos a ese valor. El vacío es para lograr que el fenómeno de convección natural, es decir, transferencia de calor, en este caso al aire atrapado en la campana, quede suprimido en la mayor medida posible. Nunca es posible, a menos que estemos en un laboratorio especializado, lograr el vacío absoluto. Nosotros tenemos un elemento que se está calentando porque está conectado a esta parte. La parte de arriba de nuestro elemento, en este caso de una probeta de aluminio, está siendo calentada. Tenemos termopares conectados. Mido la temperatura en la parte superior y mido la temperatura en la parte de abajo. En la parte de abajo, en contraparte, que se está calentando en el extremo superior, en la parte de abajo se está enfriando por un sistema de recirculación que nos provee este equipo. Tenemos encendido el calentador, tenemos encendido el enfriador y tenemos potenciómetros que me permiten regular la velocidad. La idea es igualarlas en la medida de lo posible, es igualar ambos valores para que tenga la misma velocidad de calentamiento y la misma velocidad de enfriamiento en los extremos y con ello lograr un perfil de temperaturas lineal. En este caso, para una longitud conocida, tengo una temperatura T1 en la parte superior de 17.62 y en la parte de abajo de 14.96. Para efectos prácticos, las velocidades de calentamiento son las mismas. Vamos a testear este elemento para diferentes velocidades de calentamiento y enfriamiento y con ello, con unas fórmulas que voy a reportar más adelante en el video, vamos a hacer los cálculos pertinentes de cuál es la conductividad térmica, en este caso de aluminio, pero podemos hacerlo con probetas de latón y una más de cobre. Es un equipo sencillo, costoso, muy bien construido, con sensores muy importantes, sobre todo en la parte electrónica, termopares de platino paladio. Y bueno, esta es la construcción que nosotros tenemos. Hay que esperar a llegar al estado estacionario. Muchas gracias. Entonces, en esta campana al vacío donde tenemos el vástago, logramos esta diferencia de temperaturas calentando y enfriando en un extremo para tener la diferencia de temperaturas T1 y T2. Si nosotros hacemos un corte para tomar un elemento representativo de esta probeta, tendríamos una sección del cilindro en donde en la parte superior de este corte, de esta parte representativa, está ingresando calor precisamente por el fenómeno de conducción. En esta parte podemos decir arbitrariamente que es la posición X, mientras que en la parte inferior, donde la podemos nombrar también de forma arbitraria, X más delta X, estaría saliendo esta transferencia de calor. Esta sería la salida de la energía en este elemento y obviamente pues también estaría ocurriendo por el fenómeno de la transferencia de calor por conducción. Entonces nosotros podemos decir que la sección de conducción, la sección transversal o el área de sección transversal, el área A es constante, incluso la podemos calcular, podemos decir que esta área es idéntica ya que no se ensancha, no se contrae y es
como es de sección circular, pues se puede calcular conociendo el diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, sabiendo esto, si nosotros podemos de alguna forma evaluar el flux de calor o la densidad de flujo de calor tanto a la entrada como a la salida, es decir, Qx y Q más delta X, y vamos a estos flujos de calor por el área de sección transversal A y hacemos que esto ocurra en un estado estacionario, es decir, sin acumulación, tenemos nuestro balance de energía, entradas menos salidas igual a 0. Ahora bien, como hemos nombrado anteriormente, esta transferencia de calor se puede caracterizar con la ley de conducción de Fourier. Podemos hacer esta simple analogía y podemos hacer una sustitución de esta ecuación. Entonces, nuestro balance lo preparamos de esta manera. Tenemos el flux de calor a la entrada y a la salida y dividimos entre el elemento de volumen, a saber, el área de sección transversal, por el largo, que en este caso, por la definición que acabo de nombrar de posiciones, sería el largo delta X. Entonces, si dividimos entre el área por delta X y dividimos a este balance, queda eliminado el área y podemos aplicar el límite cuando delta X tiende a 0. Con ello, logramos utilizar la definición de la derivada, donde tenemos que la derivada es precisamente con el límite de delta X que tiende a 0, tendría yo el menos dqx con respecto a la posición X igual a 0, donde sustituyo la ley de conducción de Fourier y logro el experimento que yo estoy postulando, el rango de temperaturas no es tan extremo, que de hecho no lo es, y puedo con cierta precisión considerar que la constante de la conductividad térmica del material permanece en un valor fijo, entonces yo puedo reescribir a esta ecuación como la doble derivada de la temperatura con respecto a la posición X. Si integro una vez, logro que dt sobre dx sea igual a la primer constante de integración. Si lo vuelvo a integrar, obtengo que t es igual a C1 por, en este caso, x más C2. Estas constantes de integración que pueden tener valores infinitos o un número de valores infinitos, siendo siempre estos números reales, pero para poder determinar esto, pues lo único que utilizo son condiciones de frontera. En este caso, en la posición X1, digo que la temperatura es T1, en la posición X2, donde está el termopar 2, la temperatura es T2, y con ello yo puedo llegar a la siguiente solución. Sustituyo, tengo que la temperatura T2 es para la posición X2 y tengo que la temperatura T1 es la temperatura para la posición X1. Si yo resto ambas expresiones, tengo la diferencia de temperaturas igual a la constante C1, C2 queda eliminada de la expresión y yo tendría X2 menos X1. Si X2 menos X1 es la longitud de la probeta que yo estoy estudiando, puedo hacer el cambio y yo tendría que C1 es igual a T2 menos T1 sobre esa separación, sobre esa longitud. Ahora bien, yo puedo comparar
y veo algo muy interesante. Veo que ya había yo obtenido el valor de C1, que para esta geometría de T sobre dx encuentro que T2 menos T1 sobre L es igual a ese gradiente de temperaturas. Luego entonces, por fin encuentro que el flujo de calor Q es igual a la conductividad térmica del material por el área de sección transversal de flujo por la diferencia de temperaturas. En este caso, para quitar el signo negativo, se escribe T1, que es la temperatura mayor, menos T2, y esto queda dividido sobre L. Y esta es la forma en que se propaga calor a través de este medio. Si yo pudiera medir la temperatura y pudiera ver el perfil de valores, yo vería que esto se acomoda a una línea recta según me voy moviendo a través del espécimen de estudio en este experimento que hemos descrito. Y con ello, pues, yo tengo las temperaturas registradas por los termopares. Yo puedo calcular la conductividad térmica simplemente despejando K, conductividad térmica, será igual a la velocidad de flujo de calor, en donde mi consola me proporciona el gradiente de calentamiento del producto de estos dos, me da el flujo de calor Q en watts, y entonces esto multiplicado en este caso por la longitud de separación de los elementos termopares, y esto a su vez dividido entre el área de sección transversal y la diferencia de temperaturas para diferentes ensayos, yo puedo conocer cuál es la conductividad térmica del material. Y de esta manera es como se hacen los testeos para cuando se fabrican nuevas aleaciones, nuevos materiales, para poder caracterizar a estos materiales de diseño de ingeniería nuevos, al menos en sus propiedades térmicas. Muchas gracias por su atención.